frente a eso, doctora Moretti, ¿qué herramientas legales tenemos para determinar la situación en la que hoy nos encontramos? Mónica, Mabel y Carlos, muy buenos días. Gracias por la invitación. En realidad, he sido una víctima familiar también de esta banda genocida. Un sobrino mío, teniente de la policía, mientras custodiaba a la casa del embajador de Estados Unidos entre la avenida Petituar y Arequipa, hicieron estallar un coche bomba y lo mataron. También he sido víctima porque después de Tarata, mientras estaba dictando clases en San Marcos, a las 9:30 de la noche, hicieron estallar 2 cartuchos de dinamitas porque al día siguiente habían decretado un paro armado y causaron daños en mi vehículo. De tal manera de que, ¿qué salida podemos darle? Existe un artículo en el Código Penal, el 318, en la que se dice que la ofensa a las memorias de los muertos, el que de una u otra forma profana una tumba o perturba un féretro o un traslado de un féretro o sustrae un cadáver o parte del cadáver, incurre en este delito. La pena máxima es 2 años. Pero aquí tenemos nosotros también un artículo en el Código Penal que nos hace mención respecto a que yo estoy exento de responsabilidad penal si cometo un delito para evitar la comisión de otro hecho delictivo, como en este caso sería la apología al terrorismo. De tal manera de que el fiscal, como titular de la acción penal, pero más que nada como defensor de los derechos humanos, está en la obligación moral y legal de incinerar este cadáver. No hay ningún impedimento que pueda evitar esta situación, porque probablemente los abogados de Sendero Luminoso van a interponer una serie de denuncias si es que se incinera, pero estamos nosotros, lo que llevamos, yo estoy exento de responsabilidad penal si es que cometo un hecho delictivo para evitar un peligro actual. ¿Y cuál es el peligro actual? La comisión de la apología al terrorismo. Doctora Moretti, por otro lado, sí, según la Ley General de Salud, entiendo que es el artículo 114, establece que los familiares directos tienen un plazo de 36 horas desde el ingreso del cadáver a la morgue para poder reclamar el cuerpo. Diana Falcón nos recordaba que ya han pasado cerca de 40 horas. Según este artículo, entonces, ¿ya no habría nada más que hacer y el Estado podría disponer del cuerpo? Sí, puede disponer. Lo dice expresamente este artículo de la Ley de Salud. Y tenemos un precedente por cuestiones sanitarias que se incineraban los cadáveres que habían muerto por COVID. De tal manera de que si ya tenemos este antecedente, si por cuestiones sanitarias, y más aún ahora, por cuestiones de tranquilidad, por cuestiones de evitar la comisión de hechos delictivos futuros, porque indudablemente ¿por qué quieren rendirle culto llevar adelante el entierro del cadáver de Abimael Guzmán? Para rendirle culto, y eso es la exaltación de una persona que ha sido condenada por delito de terrorismo, es apología. Está previsto en la ley, la pena es de 6 a 12 años. Es decir, la policía tendría que estar todos los días para detener a quienes vayan a rendirle culto porque están incurriendo en el delito de apología al terrorismo. Y esto no puede ser. Doctora Tenemos Moretti. nosotros que... Sí. Doctora Moretti, le dejo una pregunta y le pido que lo responda después de escuchar a nuestros anunciantes, porque hay quienes consideran que es necesario, por ejemplo, que el Congreso en este sentido presente una iniciativa para definir el marco legal cuando se presenten situaciones de esta naturaleza, ¿no? En el caso de la muerte de Abimael Guzmán. Espérenos un minuto, por favor, porque tenemos que ir con el gran resumen de la hora y luego regresamos para su respuesta. Volvemos a ampliación de noticias, son las 9 de la mañana con 5 minutos. Mónica Delta, Mabel Huertas y Carlos Villarreal los acompañamos el día de hoy. Estamos conversando con el abogado penalista Mario Amoretti Pachas. Le había dejado la consulta, doctora Moretti, si es necesario, como han planteado algunos especialistas, que en este tema el Congreso presente una iniciativa, ¿no?, legal, un proyecto de ley que permita tener un marco legal para enfrentar situaciones de esta naturaleza, como el caso del fallecimiento de un cabecilla de una banda terrorista, porque hay algunos que quedan, ¿no? Inclusive, y va a pasar esto seguramente en el futuro.
Mire, tenemos que pensar primero ser objetivos y realistas. En principio, el cadáver es un simple objeto, una cosa. El Congreso, para que presente un proyecto, para que la apruebe y posteriormente vaya al Ejecutivo para que la promulgue, ¿cuántos días va a pasar? Esto tiene que ser ya de inmediato. Exigirle al Ministerio Público o que el Ejecutivo dé un decreto supremo, como se le dio en el caso de la incineración por cuestiones sanitarias a los que morían por COVID, para evitar el contagio, pues también que se dé una solución en ese sentido. Porque si vamos a esperar nosotros, conociendo a los abogados, van a interponer acciones o procesos constitucionales de habeas corpus, ya le negaron. Pero porque ahí indudablemente que se protege la libertad personal o los derechos conexos a la libertad personal, ya que ahí no dicen la libertad de culto. O sea que esto lo viene sino a demostrar de que lo que quieren es hacer una veneración, exaltación o pleitesía a Abimael Guzmán. Ya le repito, tenemos algunos jueces, no todos, no generalizo, y fiscales. Les digo algo muy concreto. En la época en el año 2001, víspera del paro regional, en la época de Toledo, se decretó la detención preliminar de los 142 miembros de Chavín de Hualda, bajo la imputación con el patrocinio de las ONG ya conocidas, detuvieron al jefe que había implementado el operativo, el general de división Augusto Jaime Patiño, lo detuvieron porque estaba en retiro. ¿Y qué es lo que hizo un fiscal? Y pidió a la jueza que este general sea depositado en los calabozos de terrorismo. Esto podemos admitirlo y esto no podrá desmentirlo porque estuve conversando yo con el general Marco Millaciro, que era jefe del Nicote. Cuando fui a verlo, mire, el doctor me dice, este es el oficio que me ha cursado a la jueza. Y el fiscal viene en la mañana y en la tarde para ver si el general está en el calabozo de terrorismo. Es decir, quienes han combatido el terrorismo, detenidos con los terroristas. De tal manera de que no perdamos tiempo. Doctora Moretti, nosotros. Justamente para precisar ese contexto que usted ha señalado, incluso con una mirada histórica de todo este problema. Es decir, el hecho de que la Fiscalía aún no se pronuncie y por el otro lado no hay una decisión política porque señalan los representantes del gobierno, empezando por el primer ministro, el ministro de Justicia, que hay que respetar la ley. Pero aquí se ven dos cosas. ¿Tendría que haber una voluntad política para decidir de una vez o la Fiscalía se muere de miedo de tomar una decisión? Yo creo que en este momento el Congreso, la comisión correspondiente, debe invitar al fiscal de la Nación para que le dé una explicación al país, al primer ministro para que nos explique por qué no toman una determinación en el momento. Si producirse la cremación no hay delito porque en el artículo 318 las cuestiones penales tienen que ser expresas e inequívocas. Si yo incinero un cadáver, no es delito. Así de simple. Doctora Moretti, el congresista Cueto ha estado hace unos minutos en la puerta de la morgue del Callao y queriendo hacer uso de sus prerrogativas como legislador, ingresar y verificar si efectivamente se trata del cuerpo de Abimael Guzmán. También se está acercando la congresista Moyano. ¿Hay alguna razón por la que les impidan el ingreso? Para mí no. Para mí no, porque los congresistas tienen facultades para ingresar a cualquier dependencia pública. Y negarle en este momento es algo que da lugar a suspicacia, ¿no? ¿Por qué no quiere que se conozca verdaderamente si es o no el cadáver de Abimael Guzmán? Porque eso es lo que ha pasado, le han negado el ingreso al congresista Cueto y eso, claro, conociendo cuáles son precisamente las prerrogativas que tienen los congresistas, pues sí nos generaba una duda, ¿no? Sí, por eso que yo considero de que este es el momento que el Poder Legislativo convoque de inmediato a su comisión e invite en el día a la fiscal de la Nación para que nos dé explicaciones. Y al primer ministro también, ¿por qué no toman las decisiones políticas que le corresponden? Pues no podemos estar supeditados
a que el terrorismo vuelva en nuestro país. Doctora Moretti, ayer justamente en horas de la noche se conoció una información en el sentido de que el Poder Judicial había rechazado una demanda de habeas corpus presentada por Elena Iparraguirre para que se le entregue el cuerpo de Abimael Guzmán a fin de que pueda ser enterrado según el pedido que hizo, entre comillas, conforme a sus creencias. ¿Cómo toma esta decisión del Poder Judicial? Es que de acuerdo, porque el nuevo Código Procesal Constitucional justamente señala y no está solamente la protección a la libertad o su derecho conexos. ¿Cuál es mi derecho conexo? Yo me detienen o se viola la motivación, el derecho a probar, etcétera, pero para mí, pero para rendir culto, como dicen ellos, porque en buena cuenta no hace sino ratificar de que lo que pretenden es que se le lleve adelante la construcción de un mausoleo y que se le vaya a rendir pleitesía y el culto que ellos están acostumbrados a Abimael Guzmán como si fuera un dios. Y esto no lo podemos permitir. Sí, doctora Moretti, obviamente también han invocado, digamos, los que pretenden reclamar el cuerpo de Abimael Guzmán, otorgado el poder por una sentenciada cadena perpetua como es Elena Iparraguirre, es que el Código Procesal Penal establece que los restos deben ser entregados a sus familiares. En el caso específico, es decir, la única familiar que tiene está sentenciada a cadena perpetua y le otorga el poder a quien ha salido hace poco de la cárcel, también sentenciada por terrorismo, probadamente vinculada, digamos, a muertes y casos operativos de crimen de Sendero Luminoso. Dentro de esa facultad legal que le ha entregado, ¿es factible? ¿Se puede invocar algo respecto a esa circunstancia? Porque ya pasaron las 36 horas. Y además de que una carta poder simple tiene que ser una carta poder notarial. Uno. Dos, de que en realidad, pues en la época del doctor Raúl Ferrero, cuando él fue decano, tuve la oportunidad de enfrentarme a Marta Guatey y a todos los abogados democráticos. Ellos son capaces de cualquier cosa. Pero en lo legal, en lo político, en lo legal, no. De tal manera de que aquí se le debe aplicar la ley y la ley es muy clara. El cadáver es un objeto. Y ya pasaron las 36 horas y por lo tanto el Ministerio Público está en la obligación de incinerar este cadáver y esparcirlos en el mar. Doctora Moretti, el ministro de Justicia, Aníbal Torres, en la mañana pues hizo muy claro su argumento respecto a la autonomía de las instituciones, ¿no? Y que aquí el Ejecutivo, según lo que él decía, no tenía nada que ver y que estaba todo en la cancha del Ministerio Público. ¿Usted considera que es así, que el Ejecutivo no debería pronunciarse o instruir al procurador para que presente algún tipo de acción en defensa del Estado frente al Ministerio Público? No, yo considero que debe ser un pronunciamiento político más que nada del Ejecutivo. En este momento está indudablemente el cadáver en manos del Ministerio Público y es lo único que puede decidir. Pero él tiene que tener el amparo, porque estos abogados democráticos son capaces de cualquier cosa. Van a iniciar una serie de acciones y ese es el temor de parte de la fiscal. Si ella no tiene el amparo político, no tiene el amparo del Congreso, del Poder Ejecutivo y de la Fiscalía de la Nación, bueno, no podemos pedirle mucho porque es una fiscal provincial. Muy bien. Doctora Moretti, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana en Ampliación de Noticias.